habitual de los coloquios, ¿verdad? Guadalupe Rodríguez, mucho más que yo, desde luego. No, tampoco llevo tanto, desde el 16. Gracias por estar aquí de nuevo entre nosotros, como siempre. Te tocará luego estar en otro sitio el fin de semana, ¿verdad? Sí. Y pues nos va a contar cositas de la Primera República y de su pueblo, ¿verdad? De Madrigalejo. El título es Carlismo y Primera República en Madrigalejo. Aunque toca los dos temas, ¿verdad? Y otra investigación que nos enorgullece, porque son investigaciones sobre temas locales que tienen su importancia y que realmente pues los cronistas evidentemente tienen que ser los que den ese paso, porque si no, no conocemos ni nuestro pueblo, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, Guadalupe, cuando quieras. Muchas gracias a ti. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Estoy encantada, como cada año, de seguir aquí, de estar aquí con vosotros y de presentar mis pequeñas aportaciones, que no dejan de ser, como ha dicho Carlos, locales. Y más desde que fui nombrada cronista de Madrigalejo, entonces tengo esa obligación, prácticamente, como si dijéramos, obligación moral de tratar estos asuntos. Cuando conocí el tema elegido para esta edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, me asaltó la curiosidad por conocer lo que los documentos hablaban de la vida municipal durante la Primera República en mi localidad, Madrigalejo. Esta curiosidad me llevó a indagar en el archivo municipal y más concretamente en las actas municipales del año 1873, desde que fue proclamada la República el 11 de febrero hasta el golpe de Pavía del 3 de enero de 1874. En todos los documentos manejados encontré poco de política nacional y mucho de gobierno doméstico, de aquello que debe gestionar una corporación en el día a día de los vecinos de su comunidad. Aunque sí es cierto que los asuntos nacionales se dejaron sentir de alguna manera. Entre esos asuntos encontramos la presencia de la partida carlista de Sabariegos, que ocupó la preocupación de los ediles entre agosto y septiembre de 1873. Aparte, también encontramos otras cuestiones interesantes de índole nacional que veremos a continuación. Me he saltado el... Bueno, pues... comenzamos con una introducción histórica de la situación política del siglo XIX, que no se puede comprender el año 1873 sin remitirnos a lo vivido en la España en las décadas precedentes del siglo XIX. Se acababa el antiguo régimen y se iban abriendo paso las ideas reformistas. Al mismo tiempo, estas dos visiones contrapuestas fueron asimiladas por cada uno de los dos bandos de la lucha dinástica generada tras la muerte de Fernando VII y que se materializó en las tres guerras carlistas. La inestabilidad política sería una constante en esta centuria. Hubo bandazos tan significativos como el sexenio absolutista, el trienio liberal, la década ominosa, durante la monarquía de Fernando VII, y después o la sucesión de gobiernos liberales, moderados y progresistas en la regencia de María Cristina y Espartero y en la mayoría de edad de Isabel II, así como revoluciones y pronunciamientos. Tras triunfar la Revolución Gloriosa Isabel II se exilió y asumió la regencia Francisco Serrano. Después llegaría un nuevo rey, Amadeo I de Saboya, que renunciaría al trono 2 años después, momento en el que se proclamó la República el 11 de febrero de 1873. Tampoco trajo estabilidad política la República, pues 4 presidentes del Poder Ejecutivo se sucedieron en los 11 primeros meses y tras el golpe de Pavía el 3 de enero de 1874, el general Serrano se puso al frente del gobierno de la llamada República Unitaria o Dictadura de Serrano.
Otro golpe de Estado, el de Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, trajo la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Y fiel reflejo de aquella inestabilidad política fueron las 6 constituciones que estuvieron en vigor: la Constitución de Cádiz, el Estatuto Real de 1834, las constituciones de 1837, 45, 69 y 76. Se redactaron otras 2 constituciones más, las de 1856 y 73, que nunca llegaron a entrar en vigor. Y ahora vamos a centrarnos más en Madrigalejo, precisamente en el año 1873. Como sabemos, hemos dicho ya también, la República fue proclamada el 11 de febrero de 1873 y 5 jornadas después encontramos la referencia a este hecho en las actas de sesiones del Ayuntamiento de Madrigalejo. Fue el día 16 que se leyeron los boletines oficiales extraordinarios recibidos, por los cuales el ministro de la Gobernación comunicaba la renuncia de Su Majestad el Rey y la elección del Poder Ejecutivo de la República por la representación nacional, por la Asamblea Nacional, con don Estanislao Figueras como presidente y nombrando también el resto de los ministros. En el acuerdo dice que, enterada la corporación, siendo su mayoría republicana, se adhiere al actual orden de cosas, ofreciendo todo su apoyo a la Asamblea Nacional. Así se conoció la noticia y la corporación, tras apoyar el nuevo orden y a la Asamblea Nacional, continuó la sesión con los asuntos municipales que debía resolver en ese momento. A lo largo de 1873, el gobierno municipal se ocupó principalmente de las cuestiones que generaba la vida cotidiana de los vecinos y de la localidad, como asuntos agroganaderos y comunales, reclamaciones y peticiones de los vecinos, alistamiento de los quintos o temas económicos, entre los que se encontraban los presupuestos, la recaudación y una deuda requerida por las autoridades provinciales que venía de atrás y que dio bastante de sí. Conocemos algunos de los datos de la localidad en ese momento porque aparecen detallados en las actas de la sesión del día 4 de mayo. Entonces dicen que el municipio contaba con los terrenos comunales del concejil y la dehesa Boyal, también llamada del Monte, que tanto el concejil como la dehesa del Monte eran de aprovechamiento común, por lo que no podían ser vendidas, que según el último censo el municipio contaba con 417 vecinos, que la cabaña ganadera ascendía a cabezas de vacuno 220 de labor, 100 de granja, caballar 120 de labor y 20 de granja, asnal 160 de labor, lanar 600 de consumo y 7.000 de granja, y cerda 200 de consumo y 1.200 de granja. Que el concejil de aprovechamiento comunal no producía y que la dehesa del Monte daba como producto arrendamiento de bellota y de pasto, que no había productos sobrantes para cubrir las necesidades del pueblo y de labor, pero que atendiendo a las del municipio acordaron los aprovechamientos de montanera y pastos de la dehesa del Monte según las costumbres establecidas en la localidad, arrendando la bellota del 29 de septiembre al 30 de diciembre y las hierbas desde el mismo día 29 hasta el día 31 de marzo siguiente, y solo con 1.000 cabezas lanares. Ahora. También a través de la reorganización de distritos y colegios electorales acordados en la sesión del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 1872, conocemos la extensión que ocupaba la población por entonces. Tenemos aquí el plano y vemos, vamos a ver, aquí.
La plaza pública sería esta que tenemos aquí, no sé si lo ven, sí. La plaza pública era el centro cívico y religioso donde estaban situadas las casas consistoriales y la iglesia parroquial. En ella se desarrollaba el mercado y el pregonero emitía los bandos municipales. La población se extendía longitudinalmente en sentido paralelo al río Ruecas. Tenemos ahí, aquí tenemos el río Ruecas y este será el eje por el que se va a desarrollar el pueblo. Se había desarrollado el pueblo en aquel entonces, después ya tuvo otros derroteros. Y fue a lo largo del Camino Real, que atravesaba toda la localidad por las calles Mesones. Las calles Mesones, que sería esta, que es la actual Luisa Fortuna. Después sería la plaza y la calle San Gregorio, que ahora mismo es Gallego Fortuna. A partir de ese eje longitudinal se distribuían las demás calles, que serían Santa María, Río, Tabla, Portugalejo, Llanejo, Hondonada y San Juan, que es la que ya sale de la iglesia en sentido sur. Y su extensión hacia Fuente Nueva. Eso era lo que formaba entonces el pueblo, antes de los ensanches del siglo XX. El libro de actas también nos informa que el correo era recogido diariamente en Zorita, a donde se desplazaba el encargado cabalgando en una caballería mayor, y por este medio llegaban los boletines oficiales que eran leídos periódicamente en las sesiones de pleno del ayuntamiento. Uno de los temas que hemos encontrado también es precisamente las relaciones Iglesia-Estado, de la política nacional, lo que se vertía también en aquellas actas municipales. Pues con la Revolución Gloriosa de 1868 y la aprobación de la Constitución del 69, las relaciones Iglesia-Estado entraron en conflicto, y con la declaración de la República se marcó entre sus objetivos proceder a la separación Iglesia-Estado. Sobre este asunto encontramos en la sesión de plenos del 1 de junio la siguiente orden mandada por el Gobierno Civil de la provincia. Decía que para llevar a cabo diversos fines que interesan al Estado en sus relaciones con la Iglesia, los ayuntamientos de esta provincia darán cuenta a este Gobierno con la brevedad y exactitud posible de todos los edificios consagrados al culto, mandando los señores alcaldes proceder a su tasación en las respectivas localidades, exceptuando solamente aquellos que pertenecieren a patronatos y patrimonio particular. La corporación acordó cumplir con la orden y ponerse en contacto con el cura párroco para que abriese las puertas de la iglesia y la ermita con el fin de que los maestros alarifes tasasen ambos edificios. Encontramos también alusión a las elecciones, y como hubo elecciones de diputados a Cortes los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, unos días antes y en sesión extraordinaria se nombraron los presidentes de las mesas electorales, correspondiéndoles al alcalde, al segundo alcalde y a un regidor. En las elecciones para renovar los ayuntamientos se convocaron para los días 12, 13, 14 y 15 de julio. Y en Madrigalejo tuvieron lugar en un solo colegio y el alcalde fue el presidente de la única mesa. Antes de tomar posesión los ediles elegidos, llegó una comunicación del gobernador civil de la provincia que decía: en una de las facultades que me están conferidas he tenido a bien suspender la toma de posesión de su ayuntamiento recientemente elegido hasta nueva orden, debiendo como todos los individuos de ese municipio continuar en sus puestos y conservar el orden bajo su más estrecha responsabilidad personal,
dándonos inmediatamente aviso de haber recibido esta orden y haberla cumplimentado en todas sus partes. Aunque no se dice el motivo de la suspensión de la toma de posesión del ayuntamiento, parece ser que fue debida a las incursiones carlistas que sufrió la localidad por entonces. Entonces ya pasamos a ver concretamente el carlismo en Madrigalejo, pero vamos a remitirnos en primer lugar a la Primera Guerra Carlista. Entre los hechos ocurridos en la Primera Guerra Carlista. Bien es sabido que la lucha carlista se organizaba en guerras de guerrillas a través de partidas formadas por grupos guerrilleros. Estas partidas realizaban escaramuzas de muy diversa índole y bajo el pretexto de recaudar avituallamientos entraban en los pueblos indefensos saqueándolos y despojándolos a los labradores de sus cosechas, al mismo tiempo que infringían toda clase de atropellos y vejaciones en la población. La primera noticia que conocemos de la presencia carlista en Madrigalejo está relacionada con el enfrentamiento de las tropas isabelinas y la partida de Donato en esta localidad, donde fue abatida por una columna del general Soler el 9 de enero de 1838. Casi un año después, el 31 de diciembre de 1838, los vecinos de Madrigalejo tuvieron que hacer frente a la irrupción de la banda de los Palillos, procedentes de La Mancha. Esta partida, con 200 hombres a caballo, entraron en nuestra localidad y encontraron a sus vecinos defendiéndose con viejas armas y a un grupo de ellos haciéndose fuertes en la iglesia. Los carlistas ocuparon una tercera parte de la población y, como venganza por la resistencia que encontraron, antes de retirarse, dejaron 12 muertos, numerosas casas incendiadas, saquearon las que pudieron y quemaron buena parte de los enseres del ayuntamiento, entre los que se encuentran numerosos documentos del archivo municipal y por ello está bastante mutilado. En el archivo parroquial está recogida la referencia al oficio de difuntos de los fallecidos con una misa cantada que tuvo lugar el 1 de enero de 1839 y que fue oficiado por el franciscano fray Crispín Aynaz, que entonces era el cura rector de la parroquia. Por tradición familiar, como tatarabuela de mi padre, sabemos que una de las fallecidas aquel aciago día, María Fernández, esposa de Francisco Sojo, fue abordada por los carlistas. Intentaron hablar con ella, pero no contestó, y no porque no quisiera hacerlo, sino porque era totalmente sorda, y un hecho que le costó la vida. Nada resaltable sabemos de la Segunda Guerra Carlista en nuestra localidad, pero no así de la tercera, de la que tenemos algunas noticias llegadas por transmisión oral y a través de los documentos. Por tradición oral nos ha llegado que un grupo de vecinos entraron en el pueblo a caballo a todo galope, dando la voz de alarma porque se habían topado con una cuadrilla carlista y se metieron en la iglesia con la cabalgadura incluida para hacerle frente desde su interior. Aquello no tuvo mayor recorrido que el monumental enfado del cura rector don Matías Pazos, que no disimulaba sus simpatías por el carlismo. Una vez desalojado el templo, el sacerdote volvía a bendecir la iglesia como si de una inauguración se tratase. También conocemos por transmisión oral que el jefe de una de estas partidas, llamado Fuentes, entró sin problemas en Madrigalejo y se acomodó en una silla en medio de la plaza, sin saber que había gente armada en la misma torre. Desde allí salió una bala que mató al tal Fuentes y el autor del disparo fue el joven Francisco Fortuna Cuevas, que huyó al monte de las Majuelas, donde trató de pasar desapercibido, subiéndose a una encina, no pasó desapercibido porque su fiel perro no se separó de su dueño, delatando así su posición. Y las fuentes documentales nos hablan que a mediados de agosto de 1873 se recibió un comunicado del gobernador civil de la provincia, con fecha el 21 de agosto,
estableciendo pautas para la defensa. Fue en la sesión de pleno del 31 de agosto cuando se dice que el pueblo había sido sorprendido por una partida carlista, que había exigido la cantidad de 10.000 reales, aunque solo pudieron llevarse de las arcas municipales 3.000, según el recibo presentado. Conocemos algunos datos por la sesión extraordinaria del 10 de septiembre, en la que se expresa la posición del alcalde. Dice: en atención a las graves circunstancias que en ellas se halla el país en general y este pueblo en particular, en donde existe, a no dudarlo, un poco de conspiración carlista, y mediante a que desde que penetró en este pueblo la partida carlista mandada por Sabariegos, el alcalde y los tenientes han trabajado incesantemente vigilando día y noche para impedir una nueva sorpresa, que era necesario procurar establecer un sistema de vigilancia bien ordenado, en el cual debían turnar todos los concejales, según conviene y debe ser, y seguir también el espíritu de la comunicación del señor gobernador civil de la provincia, fecha el 21 de agosto último. A propuesta del gobernador, cada concejal ocuparía el puesto asignado y se establecería una patrulla de vigilancia día y noche, muy particularmente desde la puesta del sol hasta la salida. Y siguiendo el espíritu de la autoridad provincial, el ayuntamiento acordó formalizar la patrulla, estableciendo un servicio de retenes en el que participarían todos los individuos domiciliados en la población que fuesen aptos para ello. Por tanto, estos documentos nos hablan de la presencia de facciones carlistas en la zona y en la localidad de Madrigalejo. También se habla de conspiración en el país en general y en este pueblo en particular. No sabemos hasta qué punto se sufrió en esta ocasión más allá de la sorpresa, de la intimidación y de la expoliación de los recursos de las arcas municipales. Y al hablar de conspiración en este pueblo en particular, debía referirse a las simpatías que pudiera haberse entre los vecinos a la causa carlista. La tradición oral también nos ayuda a conocer cómo afrontaban esta población este tipo de escaramuzas. En el caso del grupo de vecinos que entraron a caballo alertando de la proximidad de la cuadrilla carlista, sin duda debía tratarse de un grupo de reconocimiento encargado de vigilar los alrededores ante posibles amenazas. Era el estado de alerta en el que se encontraba la población. Y una vez que los guerrilleros hubieran entrado en el pueblo y a falta de un lugar fortificado, el edificio que reunía las mejores condiciones para resistir un rápido ataque era sin duda el templo parroquial, que ya se había utilizado en otras ocasiones. La población se escondía donde podía, por lo que oímos contar, uno de los escondites favoritos fueron los pajares, pero los guerrilleros conocían todas las tretas y pinchaban con las horcas entre las pajas por si hubiese alguien escondido. Por último, pues conocer que hemos visto que en el acta de sesiones del 10 de septiembre la partida carlista que había entrado en Madrigalejo estaba mandada por Sabariegos. Fue un militar español muy comprometido con la causa carlista desde el principio. Había nacido en Piedrabuena, Ciudad Real, en 1810. En la primera guerra carlista formó parte de la partida de su suegro, Manuel Adame Locho, hasta 1833. Combatió en los ejércitos del norte, de La Mancha y de Aragón y Valencia, llegando al grado de coronel mayor del regimiento de tiradores de La Mancha. No aceptó el abrazo de Vergara y se unió a las tropas de Ramón Cabrera, hasta que en 1840 se retiraron a Francia y después estuvo también en el exilio en Londres y en Portugal. En la Segunda Guerra Carlista entró desde Portugal como comandante general de La Mancha, donde estuvo organizando las partidas guerrilleras. Después de ser herido y derrotado, regresó a Portugal, donde permaneció hasta
58, momento en el que regresó a España. Participó también en el alzamiento fallido de 1869 desde La Mancha y con el fracaso de la insurrección volvió a huir a Portugal. En la Tercera Guerra Carlista estuvo al frente de las provincias de Extremadura en 1872. Después fue nombrado comandante general de Galicia, donde no obtuvo buenos resultados y tras la última derrota en mayo del 73 se refugió en Portugal, desde donde regresó poco después para ponerse al frente de los batallones de La Mancha, Extremadura y Andalucía. Fue en este momento cuando se produjo la incursión de Sabariegos en Madrigalejo para buscar recursos con los que financiarse. Por entonces, finales de verano y comienzo del otoño, Sabariegos mantuvo algunos enfrentamientos con las tropas liberales y la última refriega tuvo lugar en Retamosa, frente a la Guardia Civil, en la que, a pesar de salir victorioso, murió en combate el 6 de noviembre y fue enterrado en la vecina localidad de Deleitosa. Y ya como conclusiones, pues cuando recibieron la noticia de la proclamación de la Primera República en Madrigalejo, la corporación manifestó su adhesión al nuevo orden de cosas y el apoyo a la Asamblea Nacional. Acató el orden establecido con satisfacción por ser la mayoría de ideas republicanas y la vida municipal continuó tratando los asuntos domésticos del día a día. Se recibían periódicamente los boletines oficiales a través de los cuales estaban al tanto de la legitimidad vigente, de la legalidad vigente, y en las sesiones de pleno se leían los boletines oficiales y las comunicaciones del gobernador civil de la provincia, a las que siempre acordaban darles cumplimiento y obedecerlas. La política y los problemas del nuevo régimen también se hicieron notar en la municipalidad. Así hemos visto la orden de tasar los edificios de culto por orden del gobernador en vías a la separación Iglesia-Estado, o las incursiones de las partidas carlistas en la zona con todo el estado de alarma que aquello suponía. También aparecen las convocatorias de elecciones, tanto municipales como diputados a Cortes. Y aunque en el gobierno municipal lo que más trataron con diferencias fueron los asuntos habituales del día a día de sus vecinos. Y por último, decir que este trabajo ha sido una aproximación a aquel periodo de nuestra historia tan inestable y apasionante a la vez, en un lugar determinado, Madrigalejo, que a partir de esta aproximación han surgido interrogantes que abren vías de investigación futura para ahondar en el conocimiento de aquel tiempo. Y muchas gracias. ¿Una pregunta acerca de la historia? Algunas sí, pero otras hicieron una treta que hubo uno de la oligarquía allí en Madrigalejo, don Antonio Gallego, que puso el dinero para que el ayuntamiento, puso el ejemplo. Y entonces el ayuntamiento después lo que hizo fue que hizo parcelas una parte sí sigue siendo comunal, pero otra parte también, lo que es la parte de la dehesa de la Quebrada, se partió en lotes para todo el pueblo y hasta hace poco se ha estado pagando lo que se llama el canon de la Quebrada, es decir, se hizo un pago a perpetuidad, que cada uno que tenía ese lote tenía que pagar algo al ayuntamiento, y después hará no sé si unos 30 años o 40 años que ya se dejó de pasar porque es que costaba más el papel y la comunicación que es lo que realmente. Entonces, bueno, sí, pero ahí hubo sus más y sus menos, sí. Sí, era un punto controvertido lo de los desaguadales y las tierras comunales. Sí, algunas se perdieron, pero... Esto es solo una curiosidad, porque dices que Sabariego está enterrado en Deleitosa. ¿Y sigue enterrado allí? Sí. Sí. Ajá. Curioso porque Sabariego luego aparece
aparecerá en un trabajo también de un portugués, porque hablando del carlismo y también hay incursión cuando está precisamente la familia se refugiaba y entonces claro, entonces es un complemento curioso que aparece en los trabajos muchas veces las personas están ahí, los documentos están ahí, hay que seguirlos al resto. Muy bien, pues Manol. Te quería preguntar, ¿qué hace la oposición en Madrid tras la proclamación de la República? Porque dice que hicieron las noticias de Cáceres y como eran la mayoría republicanos, pues lo aceptaban. Entonces, se supone que había una mayoría porque había algún representante o bien de lo monárquico. Hasta ahora lo que yo he podido entresacar es que prácticamente no hubo ningún conflicto ni ahí yo creo es que las próximas elecciones normalmente no se presenta la oposición, que es donde no se quería decir, se había encontrado o había investigado algo sobre el escrutinio de las elecciones cuando se proclamó la República. Es que ese es uno de los interrogantes que tengo que ponerme a ver, pero al año siguiente que ya entra otra corporación, no sabemos si es que la que había salido al no poder tomar posesión, y entonces se ve claramente que era de otro signo totalmente distinto, porque todo lo que habían hecho esta corporación se barre, todos los nombramientos, todo lo mismo que pasa ahora, que en el momento que cambian los signos políticos, pues así pasó al año siguiente. No exactamente igual, porque verá, ahora es como si gobernara solo, si fuera la Primera República, es como si gobernara solo un partido político o de una ideología republicana. Los otros es que se retiraron y todos los fallos vienen de ahí, porque los monárquicos, los que había antes de entrar la República, no se presentaron. Y entonces, luego empiezan entre ellos, ya que era, digamos, la mitad de los españoles solo los que estaban participando. Yo no me meto en la causa, podía ser el miedo, podía ser que no quisieran ser republicanos o lo que fuera. Pero ya ahí empieza un debate que es imposible salir, porque luego después se habían quedado ellos y todavía se separan con los cantonalistas, no quieren entrar en el edificio de la Corte siquiera para las votaciones, cada vez se van quedando más reducidos. Hay un problema que no le veo yo que le hayamos cogido por el Eran momentos complicados. Es que plantea una pregunta, hermano. Al año que viene lo bueno, sí, es interesante el debate porque está en la situación esa, como ayer decía César, no estaba tan alejada la realidad nacional a veces de lo que ocurría en los pueblos, y entonces alguna cosa evidentemente influía, y una era esa. Claro, entre otras cosas, si había oposición o no había oposición, o si decían otro por nosotros, ahora no nos presentamos. Y entonces, pues claro, todo para vosotros. Bueno, me refiero al gobierno para vosotros, pero es que habrá que investigar los documentos. No, sí, de hecho, y las actas, ¿no? Hay eran dos hermanos, claro. Dos hermanos, y uno aparece en algunas actas, y uno faltaba casi siempre, y el otro siempre estaba. Era mellizo, ¿verdad? Y sin embargo, en la siguiente aparece el hermano, y era el que estaba en las actas. Bueno, era una familia divertida. Pues es que y era mía.